Bien, amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, donde estudiamos un capítulo de la Biblia los lunes, los miércoles y los viernes. Lo hacemos a la misma hora a través de la plataforma de Zoom. Si usted no está mirando en YouTube, en cualquiera de las redes sociales, usted puede buscar ahí en los comentarios, dejamos el link donde también puede agregarse al grupo de WhatsApp. El día de hoy, amados, vamos a iniciar la introducción al segundo libro de Reyes. Un libro cargado de mucha información. Hemos dicho, amados, que entender el libro de Reyes, tanto el primero como el segundo, nos permite a nosotros ubicarnos en la historia de manera contextual. Y esto es maravilloso porque muchas veces nosotros escuchamos, por ejemplo, a los profetas hablándole a Israel, y dentro del contexto del libro de los reyes, es interesante saber a qué gobierno o a qué dinastía le profetizó dicho profeta. No siempre cuando se habla de Israel se está hablando de Judá. No siempre cuando se habla de Jerusalén se está hablando de todo el pueblo. Y en este contexto nos permite a nosotros entender, comprender realmente todo el reino, el gobierno. Por ejemplo, cuando usted empieza a leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia se trata de un reino, se trata de un gobierno. Es decir, lo que Dios creó en el principio fue un gobierno y se lo entregó, un reino y se lo entregó a Adán para que lo gobernara. Luego, toda la historia, usted va a encontrar siempre hablando sobre reino y hablando sobre gobierno. Ahora, cuando entramos al libro de Reyes, amado, es interesante lo que encontramos allí porque precisamente todo lo que trata el libro embarca las 12 tribus de Israel desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esto es muy importante porque cuando lo analizamos contextualmente, empezamos a entender el propósito de este libro. Y nosotros queremos introducir el libro, el segundo libro, ya que nosotros habíamos terminado de estudiar el primer libro. Y como introducción, amado, el segundo libro de Reyes realmente continúa una historia que nosotros lo empezamos en el primer libro de Reyes. Narra el proceso de decadencia espiritual, narra el proceso de decadencia política y moral de los dos reinos de Israel hasta su caída de manera definitiva. O sea, amado, que en este capítulo, o mejor dicho, en este libro, vamos a ver la caída del reino del norte y la caída del reino del sur. Pero no solamente esto, en este mismo libro, amados, también vamos a ver la historia de los 19 reyes que gobernaron Israel, es decir, el reino del norte con su capital en Samaria. Y también vamos a ver los 20 reyes que gobernaron en el reino del sur con su capital en Jerusalén. Y de esos 20 reyes que hubieron en el sur, solamente 8 hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Y esto tiene una historia que nosotros la queremos explicar en esta introducción para que usted sepa, para que usted entienda de qué se trata lo que vamos a ver, de qué se trata este libro. Este libro no es simplemente una narración histórica, lo cual también es muy importante, pero no se trata únicamente de una narración histórica, trata de una interpretación teológica de la historia. O sea, donde Dios muestra su fidelidad, donde Dios muestra el pacto que determina el destino de una nación.
Esto es muy importante porque también vemos que el libro relata la caída del reino del norte que cayó bajo el imperio de Asiria, que en un contexto nosotros explicamos la diferencia de que eran los asirios y quién era Asiria. Ujú. Asiria fue uno de los imperios más grandes que hubo sobre la faz de la tierra, el cual posteriormente fue destruido por el imperio babilónico. Pero, ¿quién es el que destruye a Israel? Quien destruye a Israel es Asiria. Ahora bien, Asiria, amado, ese imperio bíblicamente hay un texto bíblico que lo vamos a dar un poquito más adelante para que usted entienda que Asiria es levantado por el mismo Dios. En el libro de Daniel, el capítulo 2 habla de que Dios es el que quita y pone reyes. O sea, Ujú. todos los reyes que existieron fueron puestos por Dios. Así que esta dinastía de los asirios que llega con este imperio potente y fuerte, precisamente fue levantado para castigar a Israel. ¿Por qué castigar a Israel? Porque después que Jeroboam tomó la posesión del reinado del norte, ninguno de los reyes que hubieron en ese imperio o en esa dinastía, ninguno de ellos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Miramos la caída también del reino del sur, que fue en manos de Babilonia. Todo esto lo vamos a ver en este libro. El papel de los profetas como voz de Dios frente a reyes corruptos. Usted va a ver cuál era el papel que usaban los profetas. Usted recuerda que en la clase pasada, una de las intervenciones que hizo, creo que fue nuestro hermano Hungría, dio un aporte muy significativo sobre el propósito de los eh, profetas. Los profetas, ellos se levantaban precisamente para atacar el pecado, precisamente para enfrentarse contra el rey. La voz de ellos no era agradable para los reyes porque ellos venían con la voz de Dios y lo que ellos decían se cumplía. De lo contrario, no había hablado Dios a través de ellos. Entonces, la confirmación de una verdad central de la Biblia, Dios cumple sus promesas, pero también sus advertencias. Estas cosas nosotros las aprendemos en el segundo libro. Algo muy importante, amados, es entender el contexto histórico del libro. O sea, cuando cuando empecemos a estudiar esta parte, yo quisiera que usted la anote por ahí porque eso es parte de que usted está estudiando el libro. Este dato que voy a dar ahora, anótelo para los que toman nota. Por ejemplo, el libro cubre aproximadamente unos 300 años de historia. 300 años de historia del segundo libro que vamos a estudiar. Esto cumple unos 300 años de historia. Desde el reinado de Ocosías, rey de Israel, alrededor de los años 852 a.C., hasta la liberación de Joaquín en Babilonia, estamos hablando del 561, ya más cerca del reinado de Cristo, antes de Cristo. Aquí hubo un periodo histórico que abarca el ministerio de Eliseo. O sea, cuando hablamos dentro de estos 300 años de historia del segundo libro, abarca el ministerio de Eliseo, el declive del reino del norte, que era lo que estábamos hablando ahorita. Cómo este reino, después de ser tan grande, tan potente, tan fuerte, cómo cae. Vamos a mirar la caída de Samaria en el año 722 a.C. También vamos a mirar las reformas espirituales que hubo en Judá. Estamos hablando en el reino del sur. El ascenso de Babilonia. Cómo Babilonia asciende, cómo crece, cómo destruye al reino de los asirios, ¿verdad? Asiria, perdón. Asiria es quien invade primeramente el reino del norte, luego llega a Babilonia, ¿verdad? Destruye a los asirios y ellos entonces después van y invaden a Jerusalén.
Vamos a mirar la destrucción de Jerusalén, que precisamente fue en el año 586 a.C. Y también vamos a mirar el exilio babilónico. Todo esto, amado, sucede en el segundo libro. Es decir, amado, cuando usted y yo aprendemos la historia, todo lo que sucede en el segundo libro, nos permite entender la Biblia. Mire, el creyente, escuche esto para que se emocione realmente en estudiar este libro. El creyente que no conoce la historia del primer libro de Reyes y mucho más el segundo libro, es un creyente que habla sin fundamento bíblico porque no entiende nada. Esto es fundamental para usted y yo poder entender todo lo que pasó, entender después el libro de Daniel, entender el libro de los profetas. Esto va a ser maravilloso, pero todo esto está dentro del segundo libro. Ahora bien, esto significa que el libro atraviesa tres imperios mundiales. Anote esto, los tres imperios mundiales. Quiero saber si todos me están escuchando, si lo está entendiendo, si va bien. Amén. Amén, amén. Perfecto. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, mis amados, hubieron tres imperios mundiales. Vamos a hablar sobre ellos. Por ejemplo, Asiria. Asiria, amados, bueno, le voy a decir ya aparte de lo que eran los asirios, ya usted y yo hablamos sobre esto. Pero mire, antes del imperio asirio, el imperio más antiguo es el imperio egipcio, los egipcios. Por eso, cuando usted ve la Biblia, Abraham, cuando llega, Abraham se encuentra con esta civilización ya muy avanzada. Egipto, ¿verdad? Era un imperio grande. Ahora, en el contexto del segundo libro, ya Egipto había disminuido su poder. Ya él no era el gran Egipto. En esta ocasión, el imperio que estaba gobernando con mucho poder eran entonces los asirios. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Este imperio, amado, era muy conocido, tenía su capital en Nínive y era muy conocido por su ejército brutal. Tenían conquistas masivas y ellos hacían deportaciones de pueblo. Y algo que hacía este imperio, mis amados, era que ellos hacían torturas públicas. Imagínense, hacían, aparte de las torturas, ellos destruían todas las ciudades porque era un pueblo, era un imperio que era muy conocido por el poder militar. Donde ellos llegaban, llegaban los temibles. No era un imperio que llegaba a conversar. Esa gente agarraban, mataban la gente, violaban a la mujer en las calles, tendían los cuerpos, lo ponían como si fueran cordeles, como si fueran cordeles. Este tipo de imperio es el que destruye a Israel. Y eso usted y yo lo vamos a estar mirando durante el segundo libro. Otro imperio que nosotros miramos aquí, que hablamos de los imperios mundiales, está Egipto. Ya Egipto para este tiempo no era un imperio como Asiria. Ellos tenían fuerza, era un imperio grande, era poderoso, pero no como Asiria. Eh, Otro dato, otro imperio importante ya es el imperio babilónico o el imperio de Babilonia. Este imperio, mis amados, fue el imperio que destruyó por completo a Asiria, lo destruyó. Y luego que destruye a Siria, entonces quedaba Judá y ahí es donde surge lo que fue aquella invasión que le hizo Nabucodonosor eh,
a Israel, perdón, a Judá con su capital en Samaria. Algo muy importante que nosotros miramos, amado, es que Asiria también fue pronunciado por el Señor. Hay un libro del profeta Nahum. Si usted busca Nahum capítulo 1, versículo 1, ahí usted va a encontrar que toda la profecía que habla Nahum precisamente es contra Asiria. Y una de ellas, el versículo 1 dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum. Todo el libro de Nahum es un anunciado del juicio de Dios contra el imperio de Asiria. Esto es un poco más, este dato, mejor dicho, es bien importante porque usted dirá, ¿por qué razón Babilonia destruye a Siria? Precisamente es por un juicio de parte del Eterno y Dios utiliza entonces a Babilonia para destruirlo y posteriormente Babilonia entonces destruye al reino del sur. Y allí, amados, es donde nosotros miramos cómo cae aquel gobierno, aquel reino. Ahora, en el político, quiero que tome nota de este también, porque durante este periodo, Israel y Judá vivían en una constante inestabilidad política. Y vamos a mirar por qué hablamos del contexto político, que es lo que usted y yo vamos a estar mirando. Fue extremadamente inestable. Dijimos que tenían 19 reyes. Oiga, 19 reyes tenía, eh, tuvo el reino del norte, varias dinastías derrocadas golpe a golpe de estado. Ningún rey fue aprobado por Dios. Muchos reyes llegaron al poder asesinando al rey anterior. Por ejemplo, nosotros miramos que Jehú exterminó la casa de Acá, Salún asesinó a Zacarías, Peca, que ese gobierno duró como 22 años, asesinó a Pecaya. El reino del norte vivía en una crisis permanente. O sea, en el contexto político, Israel vivía en una crisis constantemente. Un dato muy importante que yo quiero que usted anote es que de los dos reinos, aunque creo que está por ahí adelante, más para adelante, quizá creo que lo tengo anotado, pero se lo voy a decir ahora. De los dos reinos, en el reino del norte, amado, tuvo 9 dinastías. Oiga, 9 dinastías. Quiere decir, se lo voy a mencionar, se lo voy a mencionar todo. Por ejemplo, estuvo, uno del norte empezó con la dinastía de Jeroboam. Pero aparte de Jeroboam, la Biblia dice que ese fue el primer rey del reino del norte. Después de esto siguió la dinastía de Baasa. Sucede, según lo que dice Reyes, primero de Reyes 12:20, que sucedió que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto y enviaron y llamaron a la congregación, le hicieron rey sobre todo Israel. Dice que este reino de Jeroboam duró unos 22 años. Ahora, después de él vino la dinastía de Baasa. Baasa reinó aproximadamente unos 26 años. Luego vino la dinastía de Sinri. Yo quisiera que tome nota con esto que le voy a decir, porque usted va a ver por qué razón en este imperio o en este gobierno la dinastía varió con 9, o sea, hubieron 9 dinastías. Ahora, cuando usted mira la dinastía del Reino del Sur, solamente hubo una sola dinastía. Y esto tiene que ver con el pacto davídico que Dios hizo. Mas, sin embargo, en este hubieron 9 dinastías. Otra dinastía que hubo en el reino del norte fue la dinastía de Omri. Este duró 44 años. Pero ¿qué pasa? Luego, Jehú terminó con toda la casa de acá. Ese terminó con toda la casa. ¿Qué pasa? Algo que sucedía en el reino del norte es que cuando un rey o cuando una dinastía subía, tenía que eliminar
a la dinastía anterior. Acabó con ellos. Por eso usted ve que cuando la hija de Acab se casa con el rey del Reino del Sur, ella intenta destruir por completo la dinastía y la dinastía se mantuvo porque una jovencita tomó a un niño, lo guardó, que era de la familia real, y ahí la dinastía se mantuvo. Por eso no hubo otra dinastía que no sea la misma que Dios ya había establecido. El reino del norte, en contrariedad, ellos siempre tenían diferentes dinastías porque uno, cuando subía, destruía al que estaba. Luego de eso estaba la dinastía de Jehú. Jehú, la dinastía de él duró aproximadamente 100 años. La dinastía de Jehú fue la dinastía más larga de todo el reino del norte. Esta duró 100 años. Ahí gobernó Jehú, Jocás, Joá, Jeroboam II y Zacarías. ¿Mm? Después de esto vino la dinastía de Salem. Esta, amado, solamente duró un mes. ¿Por qué? Porque fue asesinado por Manahem. Esta dinastía solo duró un mes. Ahora, después que Manahem destruyó esa dinastía, entonces vino la dinastía de Manahem, valga la redundancia, y esta duró 10 años. La octava fue la de Peca. Esta duró 20 años, que era lo que yo le decía ahorita. Esta dinastía duró 20 años y fue asesinado por Oseas. Entonces, cuando Oseas va y toma el poder, ¿qué hace? Elimina toda la dinastía de Peca. Y esto era un problema grave porque cada rey hacía peor que el anterior. Por eso era un reino de muerte y de mucha muerte. Por eso usted va a ver por qué razón en que Dios permite que Asiria destruya por completo el reino del norte, porque era una maldad que se multiplicaba, una maldad que venía una tras otra. Y luego la novena dinastía y la última fue la de Oseas. Este fue el último rey del norte. Oseas fue el último rey del norte. ¿Cuál fue el último rey del norte? Oseas. Amén. Exactamente, ese fue el último rey del norte. Con él fue, estando él en el reinado, fue que llegó a Siria y destruyó por completo esta dinastía. Entonces, vamos a pasar entonces ahora a el reino del sur, los reyes del sur. ¿Qué pasa con el reino del sur? Algo que nosotros vamos a mirar aquí es que los reinos del sur, dígase Judá, pertenecieron a una sola dinastía descendiente de David. Fue la más estable. Y esto tiene una razón. Fíjese, ¿cuántas dinastías hubieron en el reino del norte? 20, hermano. 19. 19, 19. 9 dinastías. 9 dinastías. Oh, 9 dinastías. 9, exactamente. Hubieron 9 dinastías, 9 tipos de reyes, 9 tipos de sangres reales, 9 tipos de reyes diferentes, familias diferentes. Ahora, cuando usted va al Reino del Sur, aparece una sola dinastía y esa dinastía pertenecía específicamente a la descendencia de David. Ahora, la dinastía de David, amado, fue más estable. ¿Por qué? Porque ella continuó gobernando. Jerusalén era el centro religioso, pero aún así hubo periodo de idolatría. Y eso nosotros lo vamos a mirar en este segundo libro, que a pesar de que los reyes que estuvieron en el reino del sur, que fueron 20, y de esos 20, solo 8 hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Los otros, amados, llevaron idolatría, llevaron corrupción, tuvieron influencia con extranjeros
y solo algunos reyes hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Dentro de los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, realmente fue Asa, Josafat, fue Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Ezequías y Josías. Estos fueron los reyes que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, y esto solo sucedió en el reino del sur. Ahora, todos estos reyes pertenecieron a una sola dinastía. Por eso, cuando usted ve que Jesús llega, encuentra a un Nicodemo no, ¿cómo que se llamaba el ciego? Bartimeo. Encuentra a un Bartimeo que era ciego, pero tenía la esperanza de que de la descendencia de David iba a nacer un Salvador. Por eso, él, aunque no veía, él proclamaba con su boca y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando usted escucha esta palabra, él está diciendo: la dinastía de David todavía permanece, y nosotros tenemos la esperanza de que de la descendencia de David va a nacer alguien que va a tener misericordia de nosotros. Y por eso es que, aunque él era ciego, tenía la esperanza. ¿Por qué? Porque en el reino del sur no se extinguió la dinastía, se mantuvo hasta la llegada de el Mesías, hasta la llegada de Jesús. Bien, otro dato importante del Reino del Sur es que en el Reino del Sur, Judá, hubo un total de 20 reyes, 8 de ellos fueron considerados buenos ante los ojos de Dios, ya eso lo dijimos. Hablamos de Asa, que dentro de los 8, hubieron 4 de ellos que hicieron y lo bueno y establecieron cosas buenas delante de Dios. O sea, hubieron reyes que hicieron la cosa buena, pero algunos no pudieron quitar los ídolos, etcétera. Pero cuando miramos a Asa, reinó, dice, 41 años, y ese quitó los ídolos, promoviendo la obediencia a Dios. Josafat también reinó 25 años, estableció jueces, fomentó la enseñanza de la Torá. Es decir, ese fue uno de los reyes que estableció de que todos tenían que aprenderse la Torá. La Torá, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Ezequías reinó 29 años. Este restauró el culto y confió en Dios frente a muchas amenazas. También Josías, este reinó 31 años, fue un gran reformador que halló el rollo de la Torá y celebró lo que se le llama el Pesaj, como le llaman los judíos. Ahora, en el contexto religioso, amado, había un problema central que no era político. Escuche esto. Usted sabe que nosotros estamos hablando sobre la introducción del libro, ¿verdad? Del segundo libro de Reyes. Ahora, en este contexto, a nivel religioso, había un problema que no era político, sino que el problema era espiritual. ¿Por qué era espiritual? Porque Israel abandonó el pacto con Dios. Recuerde que Dios hizo un pacto con el pueblo y le estableció órdenes para que ellos no se desviaran y para Dios cumplir su promesa. Ahora bien, como ellos abandonaron el pacto, las principales desviaciones fueron las siguientes. Por ejemplo, introdujeron la idolatría por Jeroboam I. Dice aquí, una de las cosas que ellos hicieron y que le dijo Jeroboam fue: he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Óigame. Por eso empezó el problema. Por eso el problema de ellos no era un problema político, sino que fue un problema espiritual, porque ellos abandonaron el pacto. Dios era el Dios de ellos, y Jeroboam, cuando empieza a gobernar, le dice a Israel: Israel, Jehová no es tu Dios, sino estos becerros que yo te acabo de hacer, fueron estos los que te sacaron de Egipto. Y por eso el problema de ellos no era político, sino que era espiritual. Él fue el que estableció los becerros de oro, también institucionalizó,
los sacerdotes falsos, es decir, no eran levitas. También inventó fiestas falsas. Este pecado se convirtió en la raíz de todos los males del reino del norte. Este fue el pecado que hizo que ningún rey que se levantara hiciera lo bueno, que uno destruyera una dinastía, que viniera otra dinastía y matara a todos ellos para él solo gobernar, pero ya había otro que se estaba preparando para destruirlo y así sucesivamente. Y todo fue, amado, porque ellos andaban en el pecado de Jeroboam, primer rey de Israel en la región norte. Otro punto importante, amados, que ellos hicieron fue el culto a Baal, ¿verdad? Ellos introdujeron fuertemente, o sea, fue introducido fuertemente por acá, ya usted recuerda eso. Jezabel, Baal era considerado el dios de la lluvia, dios de la fertilidad y el dios de la agricultura. Esto fue uno de los pecados graves que hizo Acab, uno de los últimos reyes y uno de los reyes más poderosos que tuvo Israel. Por eso el pueblo lo buscaba en tiempo de crisis, pero Dios levantó profeta para confrontar esta idolatría. Y entre ellos estaba Elías, que usted recuerda cómo fue que Elías realmente aparece cuando Acab introduce el culto a Baal en la ciudad de Samaria, haciéndole un templo. También estaba Eliseo. Otras cosas que sucedieron fueron los lugares altos, que lo vamos a ver. Dice que incluso reyes buenos toleraron estos. Es decir, los lugares altos, amado, en hebreo es la palabra Bamot. Es decir, eran santuarios fuera de Jerusalén. Esto era un pecado, porque ya Israel de por sí tenía el lugar que Dios había diseñado para que el pueblo lo adorara, que fue el templo que Dios le permitió construir a Salomón. Entonces, se suponía que todos tenían que ir y adorar en Jerusalén. Mas, sin embargo, los lugares altos, ahí habían santuarios que se les servía a diferentes dioses. Allí el pueblo mezclaba la adoración a Jehová, porque ellos iban, adoraban a Jehová, pero también hacían prácticas paganas. Era sincretismo religioso, lo que se le llama, ¿verdad? El sincretismo religioso es cuando usted adora a Dios y también lo mezcla con la adoración de cualquier dios pagano. Eh, a nivel cultural, también este segundo libro tiene un contexto, porque el pueblo vivía rodeado de culturas paganas. Entre ellas estaba la cultura fenicia, estaba Siria, estaba Asiria, estaba Babilonia, estaba Moab y estaban los de Amón. O sea, todo este pueblo culturalmente rodeaba a Israel. Esto es mucho que decir, porque la cultura termina influyendo en la vida de cada uno de los ciudadanos de Israel. Y Dios eso se lo había advertido a ellos. Le decía a ellos que cuando ellos entraran a esa tierra, ahí estaban otras culturas, no debían mezclarse con ellos porque iban a ser influenciados. Y Dios quería que ellos se mantuvieran puros. Esas culturas, amados, practicaban cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, ellos sacrificaban los humanos. Eso era una de las cosas que hacían y a Dios no le agradaba eso. Esa cultura se fue mezclando dentro del pueblo de Israel porque después, cuando se institucionaliza el culto a Baal, es una de las cosas que empezaron a hacer en el templo, sacrificando a sus primeros hijos a Baal. También otra cosa que ellos hacían era la adivinación, la astrología, el culto a la fertilidad y la prostitución ritual. Ellos hacían rito, amado, donde la sacerdotisa, que era una de las cosas que hacía, de hecho, Jezabel, ¿verdad? Que era una sacerdotisa de Baal. Es decir, ella representaba la prostitución, hacía que las personas fueran a hacer pacto para que pudieran ser fértiles, dígase que las mujeres pudieran dar hijos y hacían ciertos rituales
amado, y esto era algo abominable ante los ojos de Dios. Dice que muchas de estas prácticas penetraron a Israel. Si nosotros leemos lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17, dice, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agureros. Esto muestra la profundidad de la corrupción espiritual. Por eso, cuando ellos permitieron que la cultura se mezclara, automáticamente hubo un sincretismo religioso. Ok, hay algo muy importante que usted va a ver en este libro también, es el contexto profético. Mire, aquí póngale ojo a esto. Nada más nos faltan 2 puntos más y terminamos. Mire, póngale ojo a esto. En el contexto profético, este libro de los profetas ocupa un lugar central. Ellos no eran solo predicadores, o sea, no eran gente que anunciaban. Recuérdese que predicar es anunciar, ¿verdad? Anunciar un mensaje, traer un anuncio. Ahora, ellos eran portavoces del pacto de Dios. ¿Qué significa esto? Que la función de ellos era confrontar directamente al rey. Recuérdese que en este contexto en el cual estamos hablando del reino del norte, ningún rey hacía lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando un profeta hablaba, nunca hablaba bueno a favor del rey, porque ninguno hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces, en este contexto, el profeta cuando llegaba precisamente para confrontar al rey, llegaba para llamarlo al arrepentimiento, o sea, a cambiar su manera de pensar, a cambiar su camino. Para eso era el profeta. Anunciaban juicio, decían, mira, así dice Jehová, va a pasar esto, 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 esto y aquello. También era para mostrar misericordia de Dios, como por ejemplo cuando Elías habló diciendo que no iba a llover y después ora para que caiga la lluvia. Ahí miramos la misericordia de Dios. Miramos también cómo la viuda que no estaba sin nada y se iba a echar a morir, cómo Dios hizo aquel milagro en medio de una sequedad, en medio de que no había nada. También los principales profetas que nosotros miramos en este libro son los siguientes. Por ejemplo, usted mira a quién. Eliseo, que fue un discípulo de Elías, su ministerio muestra milagros, provisiones, restauración, autoridad profética, que era lo que le estaba mirando. Por eso, cuando hablamos del profeta, el profeta representaba al mismo Dios en la tierra. Un hombre con una palabra podía hacer que el mundo se parara o que el mundo continuara. No porque el hombre la dijera, sino porque Dios le había dado esa palabra. Amén. Eh, Otros profetas que también son mencionados, miramos a Micaías, ya usted conoció cómo Micaías habló y lo que le pasó acá cuando él profetizó. Isaías es uno de los profetas que algunos le llaman el quinto evangelio, yo le llamo el primer evangelio, porque fue escrito antes de los evangelios. Cuando usted mira a Isaías, Isaías es uno de los profetas que más habla sobre Jesús. También está Hulda, ¿verdad? Y están los hijos de los profetas también. Esto demuestra que Dios nunca dejó a su pueblo sin advertencia. Es decir, ante un pueblo que estaba en una corrupción total dirigida por sus líderes y como consiguiente el pueblo seguía lo que el líder decía, Dios nunca le dejó de hablar, nunca se apartó Dios. ¿Por qué? Porque siempre tenía profeta. Decíamos que en el reino del norte era el lugar donde más profeta había. Tanto así que había una escuela de profetas, tanto así que habían cientos de profetas. Y esto, amado, era porque Dios amaba y Dios ama a Israel. Pero hablando en el contexto del cual estamos hablando, aunque Israel estaba desviado, Dios nunca lo dejó de amar, porque una de las razones que Dios muestra su amor es precisamente cuando corrige a su pueblo.
quiero hablar del tema central. El tema central que usted y yo vamos a estar estudiando en el segundo libro, precisamente es la fidelidad al pacto termina en el destino de una nación. ¿Cómo? La fidelidad al pacto determina el destino de una nación. Esto es lo que nosotros vamos a aprender en el segundo libro. Cuando el pueblo se aleja de Dios, pierde protección, número uno, pierde dirección, número dos, pierde estabilidad, número tres. El libro muestra claramente que Israel cayó por idolatría, Judá cayó por persistir en el pecado. Por eso usted va a ver que Asiria destruye el reino del norte y luego llega Nabucodonosor y destruye el reino del sur. Y esto es, amado, porque ellos persistieron en pecar, a pesar de que Dios le estaba advirtiendo a través de los profetas. Y el propósito, amado, ya este es el último punto, el propósito del libro no lo podemos ignorar. Siempre cuando usted va a estudiar un libro, es importante leer la introducción porque cada libro tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito del libro es explicar por qué el pueblo terminó en el exilio. ¡Wow! Y esto, amado, debe de decirnos a nosotros, voy a estudiar este libro. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas preguntas que los creyentes nos hacemos. ¿Por qué el pueblo de Dios terminó en el exilio? Cuando usted estudia el segundo libro, lo vamos a entender completamente. Otra cosa es, los judíos exiliados necesitaban entender que ¿por qué Dios permitió la destrucción de Jerusalén? Todo eso nosotros lo vamos a entender. Y la respuesta de todo esto está en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 13. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron el pacto. Esa es la razón por la cual, de hecho, cuando usted ve lo que sucede ahora mismo con Israel, no es nada nuevo. La historia de Israel ha sido la misma todo el tiempo. Cuando Israel abandona el pacto, sucede lo siguiente. Dios permite que un imperio surja y ese imperio cuando sube lo destruye, lo castiga, lo aplasta, más sin embargo, Dios no permite su destrucción total, porque el propósito de Dios es hacerlo volver. Ahora, dice Segundo de Reyes 17:13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Amado, pero ¿sabe qué pasó? Dice, pero el pueblo no escuchó. Entonces, estudiar el segundo libro a nosotros nos va a permitir entender esto y a respondernos esta pregunta que cualquier persona en cualquier lugar usted va a poder decirle. Ahora, esto tiene un mensaje teológico también. ¿Y cuál es el mensaje teológico del libro? Que son cuatro puntos importantes que trae, que le traje de los mensajes teológicos del libro. Número uno, que Dios gobierna la historia. Algo que usted va a aprender cuando usted estudia el segundo libro es que Dios gobierna la historia. Los imperios no gobiernan por sí solos. Independientemente que eran imperios dirigidos por reyes paganos, Dios era el que permitía sus ascensos y también el que permitía su caída. O sea, el mensaje teológico número uno de esto es que Dios gobierna la historia. Y eso usted se va a dar cuenta en este segundo libro. Segundo punto importante es que el pecado nacional trae consecuencias. O sea, naciones enteras pueden caer cuando abandonan a Dios. Y eso se aprende
en este segundo libro, que una nación completa puede caer simplemente por abandonar a Dios. Y el número 3, amados, el cuarto me gusta más, dice que Dios siempre levanta profetas. O sea, usted va a ver que en medio de toda esta decadencia espiritual, Dios siempre levantaba una voz profética. Antes del juicio, siempre hay advertencias. Siempre. Dios no manda un juicio sin antes advertirle. Y eso usted y yo lo aprendemos en este segundo libro. El cuarto, amado, le decía que es el que más me agrada, el que más me gusta, es que el pacto con David permanece. Y eso usted debiera de dar un gloria a Dios porque eso nos abarca a nosotros. Dice que a pesar del juicio, Dios preserva la línea mesiánica. Amado, no se imagina usted cuántas veces Dios pudo haber destruido por completo la dinastía de David. Pero él decía, por amor a David, mi siervo. Wow. Dios hizo que esta dinastía permaneciera hasta que naciera el Mesías, porque cuando el Mesías naciera, entonces iba a haber una renovación de pacto. Y todo esto lo aprendemos en este segundo libro. Como conclusión de esta introducción, mis amados, el segundo libro de Reyes es una advertencia poderosa para todas las generaciones. Muestra lo siguiente, que ninguna nación es destruida de repente. Ninguna nación. No hay una nación como que, oh, vino una destrucción de pronto, de repente, sin que pasara nada. No, siempre hay un proceso y dentro de ese proceso siempre Dios trae advertencia, Dios trae palabra y cuando no hay arrepentimiento, entonces que viene después la destrucción, precisamente cuando se mantienen orgullosos. Primero ocurre una decadencia espiritual, ¿verdad? Cuando el corazón se aparta de Dios, suceden 4 cosas indispensables. La sociedad se corrompe. Cuando el rey se apartaba de Dios, los demás se corrompían. Los líderes fallaban. Las naciones caían, pero incluso en medio del juicio, Dios deja una esperanza. ¿Cuál es? La promesa del Mesías que vendría de la casa de David. Amados, esto es todo lo que vamos a estar mirando en el segundo libro. Les animamos a que usted pueda realmente animarse a estudiar el segundo libro de Reyes, porque este segundo libro trae una enseñanza majestuosa, una enseñanza que nos va a permitir a nosotros entender mejor toda la historia de la Biblia, toda la historia. Va a ser maravilloso. Aunque usted vea que al principio no se le queden algunas cosas, no tenga miedo, eso poco a poco se le va entrando. Yo era uno de los que decía, ¿cómo voy a entender esto? ¿Cómo voy a entenderlo? Pero leyendo, hablando con el Señor, leyendo y leyendo, el Señor poco a poco me ha ido dando el entendimiento y lo puede hacer con usted. Yo estaba nulo. Hubo un momento que yo estaba, miren, nulo, que no entendía nada. Yo entendía que hablar de Israel, hablar de Judá era lo mismo. No entendía cuando me hablaban de los gobiernos, me hablaban de los reinos, me hablaban de los profetas. Estaba perdido. Pero cuando usted se propone, se dispone, entonces Dios le ayuda. Dios les bendiga rica y abundantemente. Si alguien tiene algo que decir, tiene algo que aportar, lo puede hacer.